La anatomía es un pilar fundamental del dibujo y uno de los campos que más estudio requieren y más cuesta dominar a la hora de enfocarse en la ilustración, ya que un fallo anatómico es muy llamativo a la vista y existen múltiples estudios y formas de aprender la anatomía desde diferentes puntos de vista, tanto médico como de dibujo. Pero para dibujar superhéroes es imprescindible dominarla, ya que tienes que forzar mucho la pose, exagerar muchísimo la anatomía de ciertos personajes o incluso crear músculos y huesos nuevos. Pero no solo eso. Mira esta imagen. Igual tienes que llegar a deformar completamente la anatomía, pero con un sentido. Existen múltiples libros que puedes consultar y de los que te recomiendo que leas y aprendas de ellos. Pero hoy nos vamos a centrar en las nociones básicas de cómo aprender a dibujar el torso humano. Y antes de empezar, me gustaría decir que en este vídeo vamos a tocar el torso masculino. Ya dedicaremos otro vídeo al torso femenino. Bien, pues una vez dicho esto, empecemos con las proporciones básicas del torso. Y las dos fórmulas más comunes y más útiles que conozco yo son la fórmula de las cajas, que te permite verlo en 3D mucho mejor utilizando una caja para la parte superior y otra caja para la inferior, y añadir una especie de gelatina, por así decirlo, moldeable para el abdomen, lo que te permite entender mucho mejor cómo funciona el movimiento del abdomen. Y el siguiente método, y el que utilizo yo actualmente, son los 3 círculos que ya expliqué en un vídeo anterior y del que vamos a ampliar un poco la información que ya di, añadiéndole 2 pequeñas líneas a modo de clavícula, lo que nos ayudará a entender mucho mejor la posición del inicio de los pectorales y de los hombros, y añadiendo otra pequeña línea a modo de externón, que nos ayudará a entender mucho mejor el final del pectoral y el inicio del abdomen. Y ahora vamos a pasar a la parte del vídeo un poco más densa o más de estudio, por así decirlo, pero voy a intentar hacerlo de una manera un poco más divertida y menos tediosa para que se pueda aprender cómo funcionan los músculos del abdomen, pero también sea un poco más divertido o entretenido. Así que, sed bienvenidos a Anatomic Park. Cualquier copia o referencia a Rick y Morty es totalmente cierto. Pero antes de empezar la visita por el torso, necesitaré comprobar la entrada. Así que, por favor, pasa por aquí la entrada. Bien, correcto. Pues adelante, empezamos la visita por el torso. Y para ser más exacto, empezaremos por el pectoral, que está dividido en 3 músculos principales. Antes de nada, debemos entender que cada músculo nos permite hacer uno o varios movimientos. Y el pectoral tiene 3, llamados porción clavicular, porción esternal y porción abdominal. Cada uno cumple una función y nos permite hacer diferentes movimientos, como por ejemplo los siguientes. El pectoral es el encargado de ayudarnos a empujar o a levantar el brazo junto con la ayuda del hombro o la espalda. Un consejo que aprendí de Ariel Olivetti es ir al gimnasio. Cuando tengas agujetas sabrás qué músculos te duelen a la hora de hacer ciertos movimientos y aprenderás. Es importante entender que la gravedad afecta y que el pectoral cae hacia abajo también. Pero vamos a pasar ahora al siguiente. Nos montamos otra vez y pasamos al hombro, donde veremos sus 3 partes. El hombro está dividido también en 3 pequeños músculos que nos ayudan tanto a hacer movimientos como de subida del brazo, como de empuje, como de contracción. El hombro encaja perfectamente con el pectoral y es uno de los músculos más estéticos a la hora de tener un buen físico o de realizar una ilustración de un personaje. Pero tampoco es recomendable pasarse, ya que si ampliamos demasiado el hombro, llegamos a deformar muchísimo al personaje y quedaría con un aspecto extraño. Bien, continuamos y pasamos ahora a montarnos y viajamos hasta el abdomen. El abdomen es uno de los músculos más traicioneros, ya que todo el mundo tiende a dibujarlo súper marcado y no entiende que es la zona donde más grasa se acumula y es muy complicado tener completamente definido el abdomen, por no decir casi imposible. Así que es mejor trabajarlo de forma que los pliegues se intuyan con luces y sombras, más que realizarlo con una línea súper definida. Y es que el abdomen se divide en 8 cuadrados, por así decirlo, de los cuales los 4 primeros serían bastante más fácil que se vean y los otros 4 son mucho más complicados, ya que tienes que estar en un nivel de definición muy alto. Así que imagínate si es complicado que se vean sin camiseta, ¿cómo van a verse en perfección los 8 cuadrados con un traje o con una armadura? Por eso los dibujantes suelen fallar en eso, ya que tienden a exagerar demasiado el abdomen y es bastante irreal. Y es que yo sé perfectamente que el abdomen es una parte muy llamativa de la anatomía, pero
Para este caso es mucho mejor utilizar la frase de menos es más, ya que utilizar las luces y sombras para detallarlos da un mucho mejor resultado. Y ahora continuamos con el viaje y vamos a pasar a los serrados, quienes son los encargados de ayudar al abdomen en los movimientos de torsión y ayudar al resto de músculos. Digamos que son el support del cuerpo, pero también tienen una función muy importante que es proteger las costillas, ya que se entrelazan por ellas y nos ayudan a reducir los golpes y que se partan. Y a la hora de ilustrarlos es mucho más recomendable, al igual que con el abdomen, o mejor dicho, con cualquier músculo, utilizar más las luces y las sombras para marcarlos que utilizar líneas o trazos muy gruesos. Porque, por ejemplo, mírate el brazo. ¿Alguno de tus músculos tiene una línea que lo marque? ¿O se ven mejor con luces y sombras? Pues ahí tienes la respuesta. Bien, vamos a continuar con el viaje y vamos a tocar unos pequeños detalles del cuello. El cuello es una parte muy importante del cuerpo, ya que conecta la cabeza con el torso, y no solo en tema médico, que es una parte imprescindible, sino que a la hora de dibujar, si el cuello no está bien conectado al torso o a la cabeza, se nota muchísimo. Y también hay que entender qué tipo de cuerpo estamos haciendo, porque cuanto más músculo hagamos, más grosor tiene que tener el cuello, ya que también se puede entrenar. Y también hay que entender qué tipo de personaje estamos haciendo. Porque no es lo mismo un personaje más atlético que tendrá un cuello bueno, pero no tan desarrollado que un culturista con un cuello enorme. Es importante entenderlo. Y para entenderlo, tenemos que ver que son múltiples zonas y múltiples músculos que cada uno realiza un movimiento para girar o mover el cuello en su respectiva posición. Y hasta aquí la visita, espero que hayan disfrutado. Por último, vamos a pasar por la tienda de regalos, donde voy a dejaros unas pequeñas ilustraciones de cómo se ve el torso de frente y cómo se ve de perfil, para entender un poco mejor o tenerlos como ayuda. No toco la posición de espalda, ya que dedicaré un vídeo exclusivo a ella. Y por último, os dejo un pequeño boceto que he hecho de Superman, de cómo trabajo yo el torso, para que podáis ir viéndolo. Y lo único que puedo decir es que lo más importante es seguir practicando, seguir aprendiendo, seguir siendo curiosos y seguir trabajando y no meterse prisa, porque la anatomía es muy costoso entenderla y se tarda un montón, pero que de verdad se puede aprender y no meterse prisa. Yo, por ejemplo, considero que sea un 1% de todo lo que es la anatomía y pues hay que seguir esforzándose y seguir trabajando y seguir aprendiendo, que de esto va. E incluso dibujantes que llevan años trabajando y trabajando, te lo dicen, que pueden seguir aprendiendo y siguen mejorando. Así que no hay que frustrarse ni hay que meterse prisa, que todo llega, y seguir aprendiendo, que es lo importante. Poco más puedo decir, yo tampoco me las quiero dar de profesor, mis vídeos intento hacerlos más de entretenimiento, pero si puedo enseñar algo, por poco que sea, pues bienvenido sea. Voy a ir cerrando por aquí el vídeo, así que muchas gracias por verlo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.